Hola a todos, soy Mariana Kenshikowski y este es el primer de dos videos en los cuales estaremos hablando del hombro. Básicamente en este video lo que veremos son los huesos, las articulaciones y los músculos que componen esta región. Así que sigamos. Cuando vayamos a estudiar una región, es muy importante conocer bien los huesos que la componen. Puede parecer tonto decirlo, pero es la verdad, porque los huesos son la base, así que si sabemos dónde están ubicados, su conformación, las articulaciones que tienen, sus accidentes óseos, todo lo demás va a venir más fácil porque vamos a agregar a un conocimiento previo. Así que veamos cuáles son los huesos que componen esta región. Primero tenemos la clavícula y la escápula. La clavícula y la escápula juntas forman lo que conocemos como cintura escapular, que como hablamos en un video previo, son la unión del esqueleto axial con el esqueleto apendicular. La clavícula va por delante y la escápula por detrás. Después tenemos también la porción proximal del húmero, que conforma parte de la porción libre del miembro superior. Empezamos con la clavícula. Como habíamos dicho, la clavícula forma parte de la porción anterior de la cintura escapular. Hay una larga discusión si la clavícula es un hueso plano, alargado, largo, aplanado, o si es un hueso largo o un hueso plano, pero la verdad es que eso no es lo más importante. Lo importante es que ustedes sepan la definición de hueso largo o hueso plano y sepan justificar lo que están definiendo. Por ejemplo, si yo digo que la clavícula es un hueso largo, voy a decir que es un hueso largo porque tiene un predominio de su longitud sobre los demás ejes. La segunda cosa que nosotros tenemos que saber es posicionar a la clavícula. ¿Cómo haremos eso? Primero vamos a ubicarnos en lo que es superior y lo que es inferior. La superficie ósea superior es más lisa y la inferior más rugosa. Por lo tanto, en estas dos imágenes podemos decir que esta es una vista inferior porque presenta más rugosidades y esta es una vista superior porque presenta menos rugosidades. Después seguimos con lo que es medial y lo que es lateral. Acá, si miramos las extremidades del hueso, la extremidad que es más voluminosa es medial, por lo tanto serían estas de acá. Y lo que es más aplanado sería la extremidad lateral, por lo tanto serían estas de acá. Así ya sabemos lo que es medial y lo que es lateral. Por último, para saber lo que es anterior y lo que es posterior, vamos a la porción más medial del hueso. Si la miramos bien, sabemos que presenta una curvatura y es eso lo que nos va a ayudar. Lo que es anterior tiene que ser convexo, como acá, y lo que es posterior tiene que ser cóncavo en la porción medial. Por lo tanto, podemos decir que eso es anterior y eso es posterior. Y así posicionamos nuestra clavícula. Por último, después que dijimos todo eso, para saber si es una clavícula izquierda o derecha, imaginamos como eso en nuestro cuerpo y cómo lo ubicaríamos, poniendo lo medial, lo lateral, lo superior, inferior, lo anterior y lo posterior. Y por lo tanto, esta clavícula tendría que ser una clavícula izquierda. El segundo hueso que nosotros hablaremos es la escápula. La escápula es un hueso plano porque predomina su longitud y su ancho sobre su espesor y es un hueso que tiene una forma triangular. Para ponerla en posición anatómica, yo siempre me fijo en la apófisis coracoides, que la vemos acá. Esta apófisis coracoides debe posicionarse hacia anterior, hacia superior y hacia lateral. Y así ya sabemos que nuestra escápula está bien posicionada. Por último, me gustaría resaltar algunas características de la escápula que nos van a servir para temas que desarrollaremos un poquito más adelante. Primero de todo, si miramos esta vista anterior de la escápula, notamos que presenta una gran fosa que no presenta divisiones y esta fosa que se ubica en la cara anterior de la escápula es la fosa subescapular. Además de eso, ya había resaltado para posicionarla que presenta una saliente ósea hacia anterior. Esta saliente es la apófisis coracoides. Ya en la vista posterior, notamos que la escápula presenta una división que está dada por la espina de la escápula. Esta espina de la escápula se continúa hacia lateral con una saliente ósea más voluminosa que es el acromion. Y lo podemos ver también
acá en una vista anterior. Como esta espina de la escápula la divide en dos fosas, tenemos hacia inferior la fosa infraespinosa y hacia superior la fosa supraespinosa. En el ángulo lateral de la escápula vamos a encontrar una superficie articular cóncava con forma de esfera que se llama cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea se va a articular con la cabeza del húmero y va a formar lo que conocemos como la articulación glenohumeral y que vamos a hablar en un instante sobre esta articulación. Por último, nos resta hablar del húmero. Más que nada vamos a enfocarnos en la porción proximal porque las demás porciones del húmero la vemos cuando estudiamos el seguimiento de brazo. Así que en esta porción proximal, primero de todo, vemos una superficie articular que es más o menos una esfera, corresponde a un tercio de una esfera en realidad, y es lisa y se va a estar articulando con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación glenohumeral. Siguiendo a esta cabeza, vemos una región más estrecha que corresponde al cuello anatómico y la une al hueso. Después encontramos dos superficies más prominentes que son los tubérculos. Uno que queda más anterior y medial, que es el tubérculo menor, y uno que queda más posterior y lateral, que es el tubérculo mayor. Estos dos tubérculos siguen con dos prolongaciones hacia inferior, que son las crestas, una cresta del tubérculo menor y una cresta del tubérculo mayor. Entre estas dos crestas y los dos tubérculos se forma un surco, que es el surco intertubercular. Por último, podemos ver que esta epífisis del húmero va a estar unida a su cuerpo por medio de una región más estrecha, que es el cuello quirúrgico. Terminamos con lo que íbamos a hablar sobre los huesos y seguimos con articulaciones de la cintura escapular. Voy a hablar lo general de todas las articulaciones y voy a detenerme un poquito más en la articulación glenohumeral. La primera articulación que quiero hablar es la articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular se da entre el extremo esternal de la clavícula y el manubrio del esternón. Esta articulación es una articulación sinovial, por lo tanto va a tener cápsula y todas las características que vimos en la clase de generalidades, y va a tener sus superficies en forma de silla de montar. Por último, esta articulación tiene un disco interpuesto entre sus superficies articulares, por lo tanto también es clasificado como una articulación compleja. No quiero hablar de todos los ligamentos de esta articulación, así que solo menciono uno de los principales, que es el ligamento costoclavicular, y va desde el primer cartílago costal hasta la clavícula, y en la clavícula va a dejar una impresión. La otra articulación de la clavícula en la cintura escapular se da en su otro extremo, donde ésta se va a articular con la escápula por medio del acromio. Y esta articulación es la articulación acromioclavicular. Esta articulación también es sinovial y tiene superficies planas, por lo tanto es una articulación sinovial plana y puede ser complejo o no, o sea, puede presentar o no un disco interarticular. También no voy a detenerme hablando de todos los ligamentos. Quiero remarcar los dos principales, que son los ligamentos coracoclaviculares, que van a unir la apófisis coracoides a la clavícula. Y son dos, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Y los vemos acá en la imagen. La tercera articulación que quiero hablar antes de llegar finalmente a la glenohumeral es la articulación escapulotorácica. Esta articulación es conocida como articulación falsa o cisarcosis porque no se da entre las superficies óseas sino entre músculos, y es la articulación entre la escápula y el tórax y que va a permitir que la escápula pueda elevarse, descender, hacer rotación medial o lateral, abducción y aducción. O sea, permite estos desplazamientos de la escápula.
Y los músculos que permiten eso son el músculo serrato anterior y el músculo subescapular. Por último, acá solo voy a marcar lo que estaremos hablando en una próxima diapo, que es la articulación glenohumeral, que se da entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Llegamos a la tan esperada articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral, también conocida como articulación del hombro, es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano. Ya dije varias veces, pero nunca está de más decir, que esta articulación se da entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Para adaptar estas dos superficies, tenemos como medio de adaptación un labrum. Este labrum se inserta alrededor de la cavidad glenoidea y permite que esta superficie articular se amplíe, haciendo así que esta articulación sea más estable. En esta imagen queda bastante claro que la articulación glenohumeral es una articulación sinovial y va a poseer todas las características que habíamos visto anteriormente en una articulación sinovial. Acá podemos ver su cápsula articular, que es una cápsula bastante laxa. Y por sus superficies de contacto, esta articulación es clasificada como esferoidea. Una cosa que llama bastante atención en esta imagen es que podemos ver el tendón del bíceps de su cabeza larga que va a pasar adentro de la cápsula de esta articulación. Y ese tendón es intracapsular y extrasinovial. También como un dato es que este tendón pasa en el surco intertubercular que habíamos visto cuando estudiamos la porción proximal del húmero. Cuanto a los ligamentos, podemos dividirlos en dos tipos: los ligamentos activos, que serían los músculos y tendones, y los ligamentos pasivos, que serían los de tejido fibroso. Empecemos primero con los ligamentos pasivos. Vamos a encontrar estos ligamentos en la cara superior y anterior de esta articulación. En la cara superior encontramos el ligamento coracohumeral, que va desde la apófisis coracoides y se divide en dos fascículos que van hacia los dos tubérculos del húmero. Después, en la cara anterior encontramos los ligamentos glenohumerales, uno superior, uno medio y uno inferior, que tienen como forma una Z invertida. Y entre el ligamento glenohumeral superior y el medio se forma un foramen oval, que es la región más débil de la cápsula. Nos quedaría ahora hablar de los ligamentos activos, que son los mismos músculos del hombro que forman el manguito rotador, y también de la biomecánica que depende de estos músculos. Así que me parece más inteligente que ahora veamos primero los músculos y de ahí volvemos y vemos cómo estos músculos actúan sobre esta articulación. Veamos ahora los músculos del hombro para poder seguir con la articulación glenohumeral. Bueno, acá tenemos una vista posterior del hombro y me gustaría resaltar que ya sacamos a los músculos más superficiales, que serían el trapecio y el dorsal ancho, que los vimos en el trabajo práctico correspondiente a dorso. Solo quería hacer una aclaración que el músculo dorsal ancho hace su inserción distal a nivel del surco intertubercular, que lo vimos hoy cuando estudiamos húmero. Ahora seguimos y acá podemos ver un reparo anatómico que nos servirá para identificar a los músculos, que es la espina de la escápula. Y sabíamos que la espina de la escápula tenía una fosa supraespinosa hacia superior y la vemos acá, y este músculo es el supraespinoso. Este músculo va a tener una inserción distal a nivel del tubérculo mayor del húmero. Hacia inferior tenemos la fosa infraespinosa y ahí vemos el músculo infraespinoso, que tiene su inserción distal también en el tubérculo mayor del húmero. Resalto del tubérculo mayor del húmero porque es algo importante cuando estudiemos el manguito rotador que actúa sobre la articulación glenohumeral. Más superficial y externo podemos ver acá el músculo deltoides. Este músculo va siguiendo la espina de la escápula, el acromion y la clavícula, dando toda una vuelta. Entonces lo vemos hacia anterior, hacia posterior y también hacia lateral.
y tiene su inserción distal en el húmero. Cuando estudiemos el cuerpo del húmero en brazo, vamos a ver que el cuerpo del húmero posee un tubérculo donde se inserta este músculo. Nos queda ahora hablar solo de dos músculos, el redondo menor y el redondo mayor. Empecemos por el menor. El redondo menor sale del borde lateral de la escápula y se dirige hacia el tubérculo mayor del húmero. O sea, en el tubérculo mayor del húmero tenemos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y por último, el redondo mayor va a salir del ángulo inferior de la escápula y va hacia el labio medial del surco intertubercular, o sea, hacia la cresta del tubérculo menor. Acá les dejo una tabla con la origen e inserción de estos músculos, así que si quieren puedo hacer una pausa en el video y copiarla y después seguimos. ¿Se acuerdan que hablamos de los músculos suprainfraespinosos que tenían su origen en las fosas suprainfraespinosa? Bueno, la escápula tiene otra fosa, que es la fosa subescapular en su cara anterior. Y es justo ahí que tiene su origen el músculo subescapular. Y su inserción distal va a ser en el tubérculo menor del húmero. Y hago hincapié en esta inserción distal porque más una vez eso será importante en lo que estudiaremos del manguito rotador. Les dejo también una tablita en la cual pueden fijarse mejor en la origen y la inserción de este músculo. En una vista anterior, como ya les había comentado, seguimos viendo el músculo deltoides que en esta vista se está insertando en la clavícula y en el acromio y distalmente en el húmero. Ya en la región pectoral, el músculo más externo es el músculo pectoral mayor y lo vemos acá insertándose en la clavícula, en el borde lateral del esternón y siguiendo hasta el labio lateral del surco intertubercular, o sea, la cresta del tubérculo mayor. Entre estos dos músculos se forma un surco deltopectoral en el cual vemos acá discurriendo la vena cefálica. Por último, les dejo un cuadrito diciendo la origen y la inserción del músculo pectoral mayor. Cuando retiramos al músculo pectoral mayor, encontramos otros dos músculos, el músculo pectoral menor, que va desde el borde superior de las costillas de número 3 hasta número 5 y se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. Y también al músculo subclavio, que va desde el borde superior de la primera costilla hasta la cara inferior de la clavícula. Les dejo también un cuadrito con las orígenes e inserciones de estos dos músculos. El último músculo que hablaremos es el serrato anterior, que ya lo habíamos visto un poquito en la articulación escápulo-torácica. Este músculo va a salir de las caras laterales de las costillas e insertarse en el borde medial de la escápula. Ahí les dejo también la tablita si quieren copiar. Sé que a todos nos cuesta al principio esta gran cantidad de inserciones, pero van a ver que con el tiempo, mientras vayan estudiando y repasando, cada vez va a ser más fácil y ya las van a saber de memoria. Pero lo que traje acá es más que nada un esquema que me ayuda bastante y lo tenía en mi cuaderno de anatomía, así que quizás les ayude también. No soy la mejor dibujando, así que les explico qué es eso. Acá está esquematizado el tubérculo menor, la cresta del tubérculo menor, el tubérculo mayor, la cresta del tubérculo mayor y entre el mayor y el menor está el surco intertubercular. Empezamos con el tubérculo menor. Ahí solo tienen que acordarse de un músculo que es el subescapular. En el tubérculo mayor son tres: el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Después hay una mnemotécnica que habla que hay un ancho entre dos mayores, o sea, el dorsal ancho está entre los dos músculos redondo mayor y pectoral mayor y se inserta en el surco intertubercular.
Por último, tenemos las dos crestas y sabemos que está en una el redondo mayor y en otra el pectoral mayor. Lo que yo hacía para acordarme cuál es cuál es que el redondo mayor viene desde atrás. Entonces en mi cabeza estaba más cansado y la primera cresta que encontraba se insertaba, que era la cresta del tubérculo menor. Ya el pectoral mayor, como viene desde adelante, podía llegar hasta la cresta del tubérculo mayor, pues caminaba en teoría menos, así que se insertaba ahí. Tenemos, por lo tanto, en la cresta del tubérculo menor el redondo mayor, en el surco intertubercular el dorsal ancho y en la cresta del tubérculo mayor el pectoral mayor. Ahora que vimos todos los músculos, será más fácil estudiar lo que nos falta de la articulación glenohumeral, empezando con el manguito rotador. Manguito rotador es un nombre que dan al conjunto de todos los ligamentos activos de esta articulación, que serían los músculos que tienen sus inserciones alrededor de la articulación glenohumeral y por eso están reforzándola. Hacia anterior vamos a ver el músculo subescapular, porque venía desde la fosa subescapular, que estaba en la cara anterior de la escápula, hasta el tubérculo menor. En su porción superior la va a estar reforzando el músculo supraespinoso, que salía desde la fosa supraespinosa hasta el tubérculo mayor, pasando en la porción superior de esta articulación. Y hacia posterior vamos a tener dos músculos, el infraespinoso y el redondo menor, que venían desde atrás hasta el tubérculo mayor. Y estos serían los 4 músculos que componen el manguito rotador. ¡Felicitaciones! Llegaste al último tema del video, así que espero que todavía estés vivo. El último tema que vamos a hablar es la biomecánica de la articulación glenohumeral. Y como habíamos visto, esta articulación es una articulación sinovial y esferoidea. Por lo tanto, nos va a permitir hacer los 3 pares de movimientos, o sea, la flexión y extensión, la abducción y aducción, la rotación medial y lateral. Un consejo que les doy es que cuando vayan a demostrar la rotación medial y lateral, para que realmente estén rotando solo la articulación del hombro, flexionen su antebrazo sobre su brazo. Así van a estar seguros de que están rotando la articulación del hombro. Y por último, un conjunto de la flexoextensión y de la abducción y de la aducción nos genera el movimiento de la circunducción. Ahora veamos cómo los músculos actúan sobre estos movimientos. Voy a empezar con la flexión y algo muy importante es que mientras voy hablando de los músculos, intenten ir acordándose de las inserciones y será mucho más fácil, porque si saben las inserciones e imaginan la contracción de este músculo, sabrán cuál es el efecto que nos va a producir. En la flexión estarán actuando los fascículos anteriores del músculo deltoides, el músculo pectoral mayor y el músculo coracobraquial. Seguimos con la extensión y lo que notamos es que en la extensión actúan los fascículos posteriores del músculo deltoides, el músculo dorsal ancho y en un caso de que el brazo esté flexionado, el músculo redondo mayor, pero cuando estamos en posición anatómica, no funciona como un extensor. La abducción la podemos dividir en 3 fases y en cada fase se van sumando más músculos para que podamos abducir más grados. La primera fase va de 0 a 60 grados y se inicia con el músculo supraespinoso, que es el músculo que inicia toda la abducción, y a él se suma el músculo deltoides. La segunda fase va de 60 a 120 grados y es la fase en que es necesaria una rotación de la escápula en el sentido contrario al reloj para que podamos seguir abduciendo, porque antes la escápula impedía la continuación de este movimiento. Y los músculos que actúan en esta segunda fase son el trapecio y el serrato anterior. La tercera y última fase va
de 120 a 180 grados. Y para que podamos llegar a este máximo de abducción bien vertical, necesitamos que actúen los músculos intrínsecos del dorso contralateral al movimiento. En la aducción participan los músculos subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. En la rotación medial, los músculos van a ser exactamente los mismos de la aducción, o sea, el subescapular, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. Por último, llegamos a la rotación lateral, en la cual actúan los músculos infraespinoso y redondo menor. Finalmente terminamos y espero que les haya gustado y servido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.